El universo cinemático Marvel ha crecido de manera exponencial en menos de una década desde 2008 cuando fue lanzada la película Iron Man, iniciando así este universo compartido. Es de sobra conocido el éxito arrollador de estas películas y de este universo, consolidando en la gran pantalla a los personajes más populares de los que tiene derechos, y poniendo los reflectores sobre algunos de los menos conocidos también. Sin embargo, es también conocido por muchos que Marvel no tiene derechos sobre todos sus personajes, particularmente los que tiene cedidos a 20th Century Fox, los cuales ha intentado recuperar sin éxito. Este año Marvel parece mucho más agresivo en su estrategia, y es que aparentemente ha decidido secar estos personajes, dándose a conocer recientemente que ha ordenado a sus escritores ya no publicar más historias de X-Men, ni crear más personajes mutantes, descontinuando también la serie de los Cuatro Fantásticos, de la cual tampoco posee derechos y es quizá una de las más antiguas de la compañía. Pero sin duda el ejemplo más claro de esta agresiva estrategia es la muerte de Wolverine, quien es fácilmente uno de los 5 personajes más populares de la compañía. Sin embargo, al ser el máximo exponente en manos de 20th Century Fox, Marvel ha decidido eliminarlo por completo. Es evidente que como negocio no puedes darle publicidad a algo que no te está dando ganancias. Sin embargo, es debatible si eliminar personajes de tanta relevancia es la estrategia correcta. El ejemplo más claro de la eliminación de estos personajes es el póster oficial de Marvel, que hasta el año pasado aún mostraba a Wolverine y a los Cuatro Fantásticos en primer plano, acompañado por varios mutantes en segundo, y el cual este año fue sustituido por otro en el cual es notable la ausencia de cualquier mutante, dando absoluta preferencia a los personajes que pueden aparecer en sus películas. ¿Será realmente esta la estrategia adecuada? Es cierto que las películas de Fox han tenido sus errores muy notables, se han tomado muchísimas libertades creativas y en más de una ocasión han hecho enojar a los fans a ultranza, pero ¿será el camino correcto borrar estos personajes por completo? Más aún sabiendo que el universo cinemático de Marvel como se conoce hasta ahora no existiría si no fuera gracias a 2 películas en particular. X-Men, la cual es cierto, si la vemos ahora parece el programa piloto de una serie, sin embargo en su momento demostró que estos personajes pueden existir en un mundo cinemático más o menos real. Y la segunda, Spider-Man de Sam Raimi, la cual demostró que estos personajes pueden ser protagonistas de grandes blockbusters de verano, despertando el interés del público cinéfilo en las películas de historietas. Sobra decir que estas películas no hubieran existido si Marvel no hubiera cedido alguna vez los derechos a sus personajes, por lo cual hay que preguntarse, ¿Marvel está siendo desagradecido o está haciendo lo correcto al querer recuperar sus personajes? Es una buena interrogante, así que para aclarar un poco este tema voy a abarcarlo desde el principio. Marvel Comics comenzó a ofrecer sus personajes como potenciales protagonistas de películas desde los años 70, aunque no logró mucho éxito con ello. Fue hasta los 80s donde empezaron a verse un poco más interesados los estudios en comprar los derechos de sus personajes, particularmente Howard the Duck, personaje poco conocido y que sorprendentemente fue una película producida por George Lucas. Aunque sobra decir que fue un fracaso en taquilla y un fracaso con la crítica, la película comenzó a abrir brecha para otros proyectos, particularmente el Capitán América, quien protagonizó asombrosamente 2 películas en esta década, las cuales tristemente no capturaron la esencia del personaje y parecían más bien series de televisión. En esa misma época fue producida The Punisher con Dolph Lundgren, la cual también fue un fracaso a pesar de más o menos capturar la esencia del personaje. Otros superhéroes en llegar a la gran pantalla fueron los Cuatro Fantásticos, aunque la película jamás fue estrenada y jamás fue lanzada en video. Muestra clara del fallido intento de Marvel por entrar a la gran pantalla, mientras su competidor DC tenía grandes éxitos con Superman y posteriormente Batman, la cual rompió varios récords de taquilla. Marvel parecía estarse quedando fuera del juego. Los 90s fueron además una época particularmente difícil para la compañía. Enfrentaba una grave crisis económica y estuvo muy cerca de irse a la bancarrota, siendo particularmente uno de los títulos que levantaron las ventas X-Men, revitalizados por el artista Jim Lee. Sin embargo, las puras ventas de cómics ya no parecían ser suficiente para sostenerla, y ahí es donde entra Avi Arad, visionario con la idea de comercializar los personajes para caricaturas y películas. Siguiendo una estrategia distinta a la de DC, quien tenía todos sus personajes con un mismo estudio, Arad consideró que si cedía todos los personajes de Marvel a un solo estudio, solo le iban a dar prioridad a los más populares, por lo que decidió venderlos de manera separada para que diferentes estudios pudieran darle la prioridad que necesitaba cada personaje. Estrategia que en su momento fue exitosa, pues le dio a conocer varios de sus personajes en el universo del cine. Sin embargo, ahora se ha mostrado contraproducente porque ha luchado mucho por recuperar los derechos que en ese momento vendió. Pero no nos adelantemos. Esa estrategia sirvió para que se produjeran varias de las caricaturas que en los 90s popularizaron a los personajes de Marvel, particularmente Spider-Man, en la cual aparecían muchos de estos personajes del universo Marvel, pero sobre todo nuevamente demostrando el poder mutante
X-Men, la cual fue un tremendo éxito y fue la principal responsable para que Fox eventualmente comprara los derechos para hacer una película de estos personajes. Fue con estas series que Marvel comenzó a recuperar terreno y recuperarse económicamente, particularmente con la compra de los derechos de la película de Spider-Man por parte de James Cameron, quien estuvo a punto de llevar al trepamuros a la gran pantalla. Sin embargo, eventualmente el proyecto se disolvió y Cameron terminó vendiendo los derechos a Sony. Y sí, olvidé mencionar que también hay una película japonesa de Spider-Man de los 70s que todos queremos olvidar, no existió. En fin, fue a finales de los 90s cuando Fox comenzó a comprar los derechos de personajes que eventualmente terminaron siendo películas como X-Men, Los Cuatro Fantásticos y la menos reconocida Daredevil. Sin embargo, el primer personaje de Marvel en llegar a la gran pantalla en esta nueva era no fue con Fox, sino con New Line Cinema, y fue Blade, el cazador de vampiros interpretado por Wesley Snipes y que logró un éxito moderado, consolidando una trilogía y seguido por las películas que ya mencioné de Fox, las cuales generaron incluso secuelas que abrieron toda una nueva gama de posibilidades para este naciente género de superhéroes en el cine. Y aunque eran exitosas económicamente, argumentalmente no satisfacían a Marvel, quien se puso a pensar qué podía hacer si estas películas las produjeran ellos. Y rápidamente notaron que a pesar de que habían seguido a sus personajes más populares, seguían teniendo los derechos sobre los miembros fundadores de los Avengers. Y rápidamente trabajaron en crear lo que es la base de este universo Marvel, Iron Man, la cual fue estrenada en 2008 y que de haber fracasado no hubiera podido sustentar todas estas otras películas que aparecieron después. Por lo tanto, a mi gusto es Iron Man particularmente el pilar central del universo Marvel, por lo menos en el cine. Sin embargo, vale la pena hacer la reflexión de que sin todas estas películas que las precedieron, buenas o malas, con sus aciertos o desaciertos, no estaríamos en el punto en el que estamos hoy. No existirían todas estas grandes películas de superhéroes y las que vienen, sin que hubiera habido estudios que tomaran el riesgo y aunque echaran a perder algunos personajes o películas, nos dieran este resultado. Cabe resaltar que al parecer el mismo Fox se ha dado cuenta de los errores que tuvo en el pasado y ha intentado corregirlo, posiblemente viendo el éxito del universo Marvel. Y aunque hay algunos proyectos que no terminan por convencer a los fans, hay algunos otros que se ven prometedores y que, a juzgar por lo redituables que han sido, difícilmente dejarán de ser producidas, por lo que el conflicto puede que dure aún mucho más. Pero la mejor opinión es de ustedes. ¿Qué piensan? Dejen sus comentarios y gracias por ver el video. Hasta la próxima.